Amigas y amigos, tengan ustedes buenas tardes. Saludos a cada uno de ustedes, los cuales ya se han suscrito a mi canal, La Vida de Oseas. Y el que no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Es gratis. Cuando entre a mi canal, active la campanita también de notificaciones para que cuando haya una nueva transmisión, haya un nuevo video, usted pueda enterarse. Y estaremos tratando de mejorar cada día más y más y traer contenido que sea también importante para cada uno de nuestra comunidad latinoamericana. No importa del país que usted sea, si usted viene de Guatemala, si usted viene de El Salvador, si usted viene de Nicaragua, si usted viene de Venezuela, si usted viene de Perú, si viene de Argentina, si viene de España, no importa el país del que usted venga, lo importante es que juntos nos podamos mantener informados acá en el canal La Vida de Oseas. Hemos tratado un tema el cual es muy importante para nuestra comunidad, que es ¿qué pasa con mi dinero que tengo en el banco si me llegan a deportar? Muy importante saber de que pues su dinero está seguro. Los Estados Unidos lo menos que quiere es quedarse con su dinero. Cuando usted, en caso, esperemos que eso no suceda, pero si llegara a suceder, pues lo vamos a ver en esta transmisión para que usted esté informado y que no lo agarren de sorpresa. Así que quédese un momentito acá en La Vida de Oseas y comparta con alguien más de sus amigos para que juntos podamos crecer y que nadie nos engañe, que estemos informados para que así cuando nos toca una situación bastante complicada podemos saber qué hacer. Quédese un momentito acá en el canal La Vida de Oseas. A nuestros paisanos de Latinoamérica, aquellos que quizás no tienen documentos de migración, no soy abogado de migración ni nada al respecto, pero por el paso de los años, tratando con los abogados, podemos aprender un poquito, y lo que no, pues lo buscamos, nos informamos, para que si a usted lo llega a detener migración, saber qué hacer, porque muchos me han preguntado, Oseas, ¿qué pasa si me detiene migración? ¿Perderé mi dinero que tengo en el banco? Y la respuesta es no. No perdería ese dinero. ¿Por qué razón no lo perdería? Porque el banco lo menos que quiere es quedarse con su dinero. Así que hoy le vamos a informar qué es lo que puede hacer usted para poder recuperar ese dinero si es que llegara a pasar esto. Son muchas preguntas las que quizás no tienen respuesta y que usted debe de saber para que, en dado caso, esperemos que no suceda eso, pero si llegara a suceder, saber qué hacer en caso de que inmigración o ICE Police le detenga. Una de las primeras cosas muy importantes que debemos de hacer es de ser cooperativos, no ponernos agresivos. Cuando un oficial lo detiene a usted, lo primero que tiene que hacer usted, si va manejando, es poner sus manos en el volante del vehículo, apagar el motor del vehículo, y cuando el oficial se acerque y le pide que baje la ventanilla, bájela. Y ya le pregunta cuál es la razón de la detención. Pregúntele si es oficial de la policía local, si es de la policía de carretera, de Highway Patrol, o si es del departamento del sheriff, si es de inmigración, si es ICE Police, pregúntele. Y él tiene la obligación de decirle a usted. Pídale también su identificación, pídale su número de badge, su número de placa, su nombre, y usted tiene derecho a permanecer callado si no hay un abogado presente para poder responder a lo que él le pregunte. Pero nunca muestre
ser agresivo, porque eso le puede afectar en todos los aspectos. Si puede grabar, tiene un celular ahí, una cámara, grabe esa comunicación que tiene con ese oficial que le detuvo. Pero si llegara el caso que a usted lo llegaran a deportar, usted tiene derecho de reclamar su dinero que tiene en el banco, porque muchos se preguntan, ¿qué pasa con mi dinero que tengo en el banco? ¿Lo pierdo? Pues la respuesta es no. Si usted es una única persona que tiene acceso a la cuenta bancaria, ¿qué es lo que debe de hacer usted? Bueno, después de ser deportado, tendrá que ponerse en contacto usted con su banco, aquí donde tiene su dinerito. Y si abre una nueva cuenta usted allá en su país, bueno, cuando abre esa nueva cuenta en su país de origen, a donde usted lo hayan llevado, donde lo hayan mandado, donde es usted, puede usted solicitar a su banco para que le haga, o al banco estadounidense, ¿verdad? Para que le haga una transferencia de banco a banco. Y el banco en el cual tiene usted el dinero tiene que hacerlo. En dado caso de que el banco se muestre renuente, pero que eso no va a pasar, usted puede acudir con las autoridades consulares para que le puedan ayudar allá en su país. Otra de las cosas, su tarjeta de débit, esa tarjeta está vigente, usted la puede usar en su país. Anteriormente habían bancos los cuales requerían de que usted, cuando viajaba fuera de los Estados Unidos, usted informara al banco. Ahora, en el caso de Chase, estoy hablando con una gerente del Chase para pedirle un poco más de información acerca de esto. ¿Qué podría hacer una persona en caso de que lo deportaran? Y lo primero que me dijo es, bueno, una de las cosas más rápidas es puede usar su tarjeta. No tiene que avisarnos que está fuera del país. Pero en dado caso que tuviera algún problema, que el banco le bloqueara la tarjeta porque sospecha que pudiera haber algo fraudulento ahí, ¿verdad? Porque está fuera de Estados Unidos. Entonces lo único que tiene que hacer es llamar a su banco. Mantenga siempre usted ese número en el cual usted puede comunicarse con su banco. Si lo puede memorizar, mucho que mejor. Es muy importante que memorice ese número para que en dado caso que usted lo necesite en cualquier parte de donde lo hayan enviado de su país de origen, usted puede contactar a su banco y su dinero ahí está más seguro que usted lo saque y lo tenga en casa, porque en casa es muy peligroso. En casa lo que pueda pasar es de que alguien se lo pueda robar o también muchos de los casos puede suceder de que si pasaron una tragedia, Dios no lo quiera, un incendio, se puede perder ese dinero. Entonces es mejor tenerlo en el banco si es que usted tiene sus ahorritos. Porque muchos preguntan y dicen, bueno, ¿qué pasa si me deportan con mi cuenta de banco? O el dinero que tengo en el banco, que no lo he sacado. Pues ya les he explicado, no lo va a perder. En los bancos de Estados Unidos lo menos que quieren es quedarse con su dinero. Eso no va a pasar. ¿Qué hacer para recuperar el dinero? Bueno, en este caso, los pasos son los que ya le he explicado. Pero muchas veces hay alguien que está detenido y le dan una chance de pagar una fianza para salir. Hay un abogado que quizás, ¿verdad?, lo pueda sacar a usted de ahí donde lo tiene el ICE Police y alcanza fianza. Bueno, una persona que deposita una fianza, muchos preguntan, ¿será que yo voy a perder ese dinero? Bueno, toda persona que deposita una fianza monetaria puede solicitar que los fondos les sean reintegrados, presentándose a cada cita que tenga usted con la corte, con el tribunal, y un documento que tenga, pues, que esté titulado, ¿verdad?, en la aplicación que en inglés es la For Returns of a Cash Bail, para que le regresen la devolución de su fianza monetaria que usted depositó, porque usted ha cumplido con todo lo que la corte le ha pedido a usted que haga, ¿verdad? Usted no va a perder ese dinero. ¿Qué hacer si inmigración me detiene? Pues otra de las preguntas.
lo primero, ¿verdad? Si tienes oportunidad ahí de llamar a su consulado, porque tiene el derecho de hacer una llamada. Y pues hay una lista de consulados dependiendo de dónde sea usted. Usted debe de mantener un número del cónsul de su país, donde usted puede contactarlos en caso de una emergencia de esas. Es muy, muy importante, ¿verdad? O también si está en la cárcel, debe mantener un número para que el representante de su país pueda ver para que usted no vaya a ser violado su derecho, ¿verdad? Ellos tienen que velar por eso, como ciudadano de su país que usted, ya sea de México, ya sea de Guatemala. Y eso es muy, muy importante, son cosas que debemos de mantener. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona en un centro de detención? Eso, ¿verdad? Bastante difícil de contestar. Cuando un ciudadano de otro país puede permanecer, dicen las autoridades, en un centro de detención, a veces ni ellos mismos pueden responderle, porque muchas veces lo tienen ahí hasta que haya un juicio en la corte y ya sea el juez el que determine si usted lo pueden dejar ir, ¿verdad? O lo van a deportar. Entonces es bastante complicado. Hay otra de las cosas que preguntan es de que ¿qué pasa si en el trabajo donde yo trabajo hay alguien al cual el ICE Police lo está buscando porque tiene récord criminal? Porque el ICE Police se dedica más que todo a buscar a personas que tienen récord criminal. El problema es de que cuando ICE Police llega a un lugar de trabajo, ahí hay un problema para todos aquellos los cuales no tienen documentos. Entonces preguntan, ¿qué pasa si alguien en mi trabajo tiene récord criminal y lo localiza ICE y llega ICE ahí al trabajo? Bueno, eso va a depender de los oficiales. En muchos de los casos, los oficiales van directamente por esa persona que tiene récord criminal, pero otras veces ellos pueden actuar también sobre otro trabajador que nada tenga que ver con esta persona, solo por el simple hecho de no tener documentos de migración. Y eso es bastante triste, pero ha pasado muchas veces, y otras veces que los oficiales son muy buenas personas y pues ellos tienen ese libre albedrío de actuar de esa manera. Así que pues si usted sabe que en su trabajo hay alguien que tiene récord criminal y que puede estar siendo buscado por ICE, pues hay que pensarlo muy bien, ¿verdad? Si vale la pena estar ahí o no. Porque imagínese tanto que sufrió usted para llegar a este país, y que por la culpa de alguien más que verdaderamente sí ha cometido un crimen o tiene un récord criminal, ¿verdad? En el caso de muchos tienen violencia doméstica, otros porque son insistentes en manejar bajo la influencia del alcohol, y tienen varios tickets de DUI, y también por eso ICE Police busca a muchos, y es un problema eso, ¿verdad? Entonces hay que pensarlo muy bien. Otra de las cosas que preguntan es cuánto cuesta un perdón. Bueno, los perdones son variados. Hay unos que cuestan 930, otros que cuestan 775, y hay algunos pues como dije, de 930. Pero es bastante complicado eso, porque cuando alguien alcanza un perdón, de una u otra manera va a tener que salir del país. Y eso cuando están arreglando papeles por alguien que es ciudadano americano o residente legal de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los residentes? Bastante complicado, dice una abogada. Estaba escuchando una abogada, dice que es mejor que si no hay una necesidad muy grande de salir ahorita del país, que se queden tranquilitos. Mayormente si alguien siendo residente pues de alguna manera ha tenido algún problemita con la ley, ha tenido algún DUI, ha tenido algún problemita por violencia doméstica o algo al respecto, es mejor que se espere. ¿Y qué pasa con aquellos los cuales no tienen nada de documento, ningún permiso de trabajo, y han acostumbrado a estar viajando de un lado a otro acá en los Estados Unidos? Pues sí, dentro de los Estados Unidos, en los aeropuertos, muy pocas veces se encuentra inmigración ahí haciendo un checkpoint ahí, ¿verdad?
de entre el acceso al avión que usted va a abordar. Pero hay algunas veces que sí. En una ocasión me tocó encontrarme con los oficiales que estaban checando y eran vuelos locales. Pero muchas veces no. Ahora, como las cosas están color de hormiga, como se dice, es posible de que haya un alto riesgo. Entonces, si no hay necesidad de viajar a otro estado en avión, no lo haga. Y cuando lo haga en vehículo también, porque ahora van a haber retenes en diferentes carreteras. Y quizás usted ya más o menos sabía en dónde está un retén y todo, pero ahora van a ser puestos de improviso en cualquier parte. Hay personas, regresando a los casos de perdón, cuando alguien, ¿verdad?, pide un perdón, que les ha caído un castigo hasta de 10 años, y eso es triste. Conozco, pues no es que lo conozca, pero escuché de un varón, de un pastor, de que le cayó un castigo, está fuera del país por 10 años, imagínense. Él nunca imaginó quizás que eso iba a acontecer, y es bastante triste porque él tiene su familia, su esposa, sus hijos, y tuvo que pues dejar todo y separarse de la familia. Eso es bastante duro. Es mejor que los que están arreglando documentos que lo hagan a través de un abogado que conoce de leyes, que sea especializado en leyes de migración, porque hay un montón de notarios los cuales también llenan papeles, y esto se le llaman llena papeles, y hay que tener mucho cuidado porque puede hacer de que usted vaya a terminar en un problema, que le caiga un castigo de 10 años, y eso es triste. La norma conocida como la ley de 10 años afecta a quienes acumulan un año más de presencia ilegal en una sola estancia dentro de los Estados Unidos. De acuerdo con esta regulación, las personas que se encuentren en esta situación posteriormente abandonen Estados Unidos. Es triste. ¿Y qué pasa con aquellos los cuales están esperando en su país que les den la autorización para entrar, en el caso de que un hijo pide a un padre? Bueno, si ellos allá en su país no tienen ningún récord criminal, pues no van a tener ningún problema. Ellos van a esperar allá, si es que nunca han entrado ilegalmente acá a este país, porque hay muchos que han estado aquí, se han ido y han pasado 20, 30 años, el hijo los pide, y cuando ya migración viene y chequea todo, porque checa todo paso por paso, encuentra que esa persona ya estuvo aquí, ahí sí hay problema. Pero cuando el papá o la mamá que el hijo está pidiendo nunca ha estado aquí y no tiene ninguna entrada en este país ilegalmente, pues no va a tener ningún problema, para nada. Así que también otro de los casos que suceden es de que muchos salen con la tarjeta de residencia y se están más de 6 meses allá en su país, y esto lo toman las autoridades de migración como abandonar la residencia, y cuando entran de regreso por un aeropuerto, el oficial tiene pues esa autoridad de decidir si lo deja reingresar o lo manda de regreso para su país, o lo deja entrar pero le quita la tarjeta, o bien le pone una maquinita que le la marca, y ya después tiene que esperar esa cita para la corte, porque de seguro que va a haber a un juez. ¿Qué pasa con los trabajadores que están trabajando y no tienen documentos? ¿Qué derechos tienen? Bueno, todo trabajador acá en Estados Unidos tiene derechos al igual que un ciudadano americano, y no lo pueden discriminar porque usted no tenga papeles. Por ejemplo, un empleador no puede a usted negar a pagar a usted el dinero que usted pues ha devengado. No puede él decir, bueno, hoy no le voy a pagar a este porque pues no tiene papeles. No, él no puede hacer eso, porque usted también tiene los mismos derechos como trabajador que un ciudadano americano, porque así pues lo dice la ley, ¿verdad? Pero hay muchas veces de que hay personas que se quieren aprovechar de eso, más con los jornaleros cuando van por ahí a hacer algún trabajo. Así que es importante mejor estar preparado y no se preocupe por el dinerito, sobre lo que íbamos a hablar esta tarde, acerca de los que tienen su dinerito en el banco. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Si en dado caso pasara eso, pues acudir allá a su país, abrir una cuenta allá en su país con algo un poquito, ¿verdad?, que lo necesario,
y hablar con los del banco allá también, que usted tiene una cuenta aquí y que necesita transferir ese dinero para esa cuenta allá en su país. Y bueno, si también usted ponerse en contacto con el banco y decirle, mire, a mí me sacaron del país, yo tengo mi cuenta, este es mi número de cuenta, pero usted llame directamente, no vaya usted a atender llamadas que alguien vaya a decirle que es del banco. Es necesario que cuando usted haga contacto con los del banco no sea porque ahí en el ID, en el caller ID, el teléfono decía que era del banco tal. Tenga cuidado porque hay mucho fraude, hay muchos que están buscando el dinero fácil. Ahora con la nueva tecnología que está revolucionando, es muy peligroso. Inclusive cuando le clonan a usted la voz, pueden hacer parecer de que es un hijo, una hija. Es tremendo todo lo que está aconteciendo ahora con la tecnología y que muchos están haciendo mal uso. Así que tengamos cuidado, mantengámonos en integridad acá en este país, hagamos las cosas bien. Y otra de las cosas muy importantes que muchos quizás no saben, y ya para terminar esta nota informativa a ustedes, es de que dicen, ¿cómo fue que ICE Police me localizó? Bueno, hay muchos que tienen un vehículo, han comprado un vehículo, tienen un vehículo a su nombre y por las placas de ese vehículo, ellos son federales, lo van a encontrar. Por esas placas del vehículo lo van a localizar y hasta dónde vive todo. Las autoridades tienen mucha tecnología para poder localizar a una persona. Así que pueda pasar un tiempo que se está escabullendo, pero de repente pues es localizado. Así que pues estemos mejor preparados para que no nos vayan a sorprender en caso que suceda algo al respecto. Y como les dije, eviten de andar en esos lugares muy problemáticos. Si usted acostumbraba a salir, manejar, echarse una cerveza, tenga cuidado, porque si lo llega a agarrar así, entonces si lo llegan a arrestar ahí en la cárcel, ahí usted va a tener problemas. Yo aquí en el canal publiqué algo sobre un comunicado del sheriff de Ventura, donde él dice de que ellos no van a enforzar las leyes de migración, pero que si reciben una orden federal del gobierno por escrito, ellos van a tener que cumplir con esa orden. Y también hace saber que ellos no son comunidad santuario. Así que pues hay que tener mucho cuidado, porque aquí en Los Ángeles pues el APD no se presta para eso, porque no tiene la autorización de sus jefes para poderlo hacer. Pero en caso, me imagino, que también reciban una orden federal, van a tener que hacerlo. Entonces mejor tengamos cuidado, cuidémonos, hagamos las cosas bien, andemos rectamente, para que no vaya a tener ningún problema con las autoridades. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, tengan buenas tardes y nos encontramos en otra ocasión que pueda transmitir una vez más en vivo acá en el canal La Vida de Oseas. Gracias a cada uno de ustedes que ya se han suscrito, y el que no lo ha hecho, yo lo invito a que se suscriba y que active la campanita de notificaciones para que cuando haya un nuevo video mejor dicho, ustedes pues se pueda enterar. Bendiciones a todos y que la paz del Señor esté con cada uno de los amigos y amigas. Buenas tardes a todos.